la figura del agente comercial es clave para el buen desarrollo del comercio en todos sus aspectos. Para hablarnos de la profesión de agente comercial y del Colegio de Agentes Comerciales de Valencia, tenemos con nosotros a su presidente, es don Antonio Soriano. Bienvenido, señor Soriano. Igualmente, muchas gracias. Háblenos en primer lugar del colegio. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué servicios ofrece al colegiado? Bueno, tengo que decir que estamos aquí el tercer año, con presencia más importante este año, porque el colegio cumple 90 años de existencia. Entonces, el colegio ampara una profesión que es una profesión, digamos, de siempre, de toda la vida. El intercambio y la venta es una necesidad para todo el mundo de la empresa y para la sociedad. Prestamos un servicio importante, es un canal de distribución muy importante porque tiene muchas ventajas desde el punto de vista del empresario, porque es un costo más reducido al no tener una nómina, digamos, una plantilla nómina, y en este sentido, pues nosotros lo que vendamos es lo que realmente comisionamos. Entonces es un coste conocido en función de la capacidad de venta que tenga la agente comercial. ¿Qué tipo de servicios ofrecen al colegiado? Bueno, ofrecemos muchos servicios. La realidad es que lo más importante es prestar ayuda y apoyo al ejercicio de la profesión, porque yo considero que nuestro trabajo es una profesión, tanto desde el punto de vista de la formación como desde el punto de vista sectorial, porque los agentes comerciales se especializan por sectores para conocer el producto que tienen que vender y sobre todo por el tipo de venta, porque no es lo mismo la venta industrial que la venta al pequeño comercio o la venta al detalle, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de esto, servicios es mucho ahorro en combustible. Tenemos asesoría fiscal, tenemos asesoría jurídica para que si la empresa exige un contrato, ajustarse al contrato de agencia que marca la Unión Europea, que nosotros lo tenemos vigente desde que salió la directiva de la Unión Europea. Y en este sentido, pues asesoramos y ayudamos a que la agente comercial firme lo que tenga que firmar, ¿no? Y aparte de esto, pues el ahorro en hoteles, en viajes, en combustible, en una serie de prestaciones que el colegio facilita a través de convenios y a través de importantes descuentos para todo el consumo que haga de lo que más utiliza, de lo que más gasta en el ejercicio de la profesión. Y aparte es importante también la bolsa de ofertas de representación que nosotros subimos cada 15 días a la página web y le hacemos llegar esas ofertas a los agentes comerciales, que es una vía de reducir el paro. Y el problema que tenemos a veces es que tenemos ofertas que sabemos que no se cubren y que sería una pena, porque si hubiera más gente joven que quisiera integrarse en nuestra profesión, esas ofertas podrían ser cubiertas. Gente como los estudiantes de la facultad. ¿Cuál es el objetivo de la presencia del colegio aquí? Enlazando con esta idea, el objetivo fundamental es explicar lo que es nuestra profesión, lo que es la figura del agente comercial y lo que es el colegio, y presentarlo como una opción laboral para las personas que salen con una preparación profesional importante, pues que con un curso de 60 horas que se da desde el Ministerio de Educación a través del IDEX, puede sacar el título de agente comercial, que es un título administrativo, pero que da las enseñanzas mínimas de lo que es las técnicas de venta, lo que es la psicología, la empatía y una serie de asignaturas, para que con una formación adicional a la que ya tiene, pues pueda incorporarse al mercado laboral en el mundo apasionante de la venta, que hay constantemente en los medios de comunicación solicitudes de vendedores o de agentes comerciales. Pues nos quedamos con esa frase, el mundo apasionante de la venta, y nos quedamos también con esa celebración de los 90 años, de la cual les damos la enhorabuena por esos 90 años de actividad. Yo quiero aprovechar esta ocasión para anunciar la presencia que vamos a tener en la feria de Forinvest el próximo mes de marzo, porque va a haber una gestión muy importante dentro del ámbito de Forinvest, y el título que le hemos dado es, como objetivo fundamental, el encuentro de la agente comercial.
para reunir al mayor número de empresas que soliciten a agentes comerciales con agentes comerciales que están dispuestos a tomar nuevas representadas. Y le vamos a dar carácter internacional porque viene mucha gente de países de nuestro entorno de Europa, de empresas que quieren vender aquí y muchas empresas españolas que quieren vender en distintos países europeos a través de los agentes comerciales del país a donde desean exportar. Nos emplazamos pues en Forinvest. En Forinvest nos volvemos a ver. Señor Antonio Soriano, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Valencia, muchas gracias por su presencia aquí en el foro. Gracias a vosotros.